Buenos días a todos. Buenos días y bienvenidos a una nueva semana del curso de Historia en esta modalidad virtual de la San Marcos. Por favor, si me pueden dar la opción para compartir el PPT, por favor. Genial, gracias. Aquí está. Bien, listo. La semana de hoy, o mejor dicho, de esta semana, vamos a estudiar lo que vendría a ser la historia universal. Vamos a estudiar desde Grecia hasta las cruzadas. Básicamente vamos a pasar por por todo lo que vendría a ser historia europea, cómo es que aparece la cultura griega, cómo es que la cultura griega se hace la base para lo que vendría a ser la civilización occidental, que es básicamente la historia de Europa, cómo se formó, cómo se unificó Europa durante ya la fase de los romanos, cómo empieza a decaer precisamente el Imperio Romano y empiezan a formarse lo que se va a conocer como la Edad Media, con diferentes reinos que van a ir controlando ciertos espacios de la Europa occidental. Y precisamente el criterio de unidad que va a tener Europa va a ser una religión que aparece en Oriente Próximo, que vendría a ser el cristianismo. Y vamos a ver cómo precisamente cuando todo esto, o sea, todo el imperio romano empieza a desestructurarse, empieza a desaparecer, el único criterio de unidad que va a tener Europa occidental como tal va a ser el cristianismo, llegando a formar entonces precisamente la Edad Media en torno al mundo cristiano. Tanto el cristianismo como el desarrollo cultural de Grecia y Roma va a ser lo que fundamenta la cultura occidental. La cultura occidental es precisamente esa cultura que se expande alrededor del finales del siglo XV, XVI, XVII y que tiene un mayor despegue en el siglo XIX, que lo vamos a estudiar más adelante. Pero precisamente en esta clase vamos a ver cuál es la génesis de lo que se conoce en la actualidad como cultura occidental, esta combinación de las tradiciones griegas y romanas con el importante elemento del cristianismo, que aparece a finales de la historia de Roma y que se va a mantener durante toda la Edad Media como un criterio de unidad del mundo europeo, sobre todo en una etapa crítica de la historia europea al inicio de la Edad Media, cuando al parecer todo el territorio se estaba desestructurando y se estaba desmoronando, producto de la caída del Imperio Romano. Vamos a ver entonces Grecia, Roma y la Edad Media, que va a ser fundamental para la historia europea y la historia occidental. Pues bien, Grecia va a ser una de las culturas más importantes que va a tener Europa. De hecho, todos los avances tecnológicos, conocimientos filosóficos que tenemos en la actualidad, la forma de entender el mundo, la forma de obtener conocimiento, nacen aquí en Grecia. Recuerden la primera clase cuando les hablaba de que Grecia fue la única que separa mitos de logos. Pues bien, precisamente son los griegos los que empiezan a hacer estas distinciones y empiezan a organizarse en distintos aspectos de la vida humana de una forma particular y radicalmente distinta a las otras formaciones que se estaban dando, por ejemplo, en Egipto o en Oriente Próximo o en Asia, por ejemplo. Aquí en Grecia vamos a tener importantes aportes culturales que lo vamos a tener hasta el día de hoy. Aportes culturales que son una innovación en Grecia y estos aportes culturales precisamente son una herencia griega que mantenemos, sobre todo las civilizaciones que se están organizando en torno a los sistemas, digamos, democráticos liberales occidentales, que es lo que, digamos, está en boga en los últimos años. Por ejemplo, aspectos fundamentales de la organización política y social, como la democracia, va a ser un aporte griego. En la actualidad, por ejemplo, nuestro país es, en teoría, un país democrático, porque tiene una serie de instituciones y una serie de reglamentos en el cual la democracia es el sistema de organización política y social en la cual nosotros nos organizamos. Pero ¿de dónde viene la democracia? ¿Quién inventó la democracia? Ya que, como ustedes recordarán, la mayoría de civilizaciones de la antigüedad que hemos estudiado, por lo general tenían reyes autócratas o tenían dictadores,
soberanos, emperadores que tenían el control y que no lo compartían. ¿De dónde viene la democracia? Pues aparece en Grecia, particularmente en la ciudad de Atenas. Si bien es cierto, no es una democracia perfecta, es decir, no todos podían participar dentro de las decisiones, ya que en Atenas solo los que eran considerados ciudadanos podían participar dentro del juego democrático. El hecho de que exista una modalidad a través de la cual los ciudadanos, o los que eran considerados ciudadanos de una ciudad-estado, participen dentro de las decisiones políticas y económicas de una polis, en este caso particular Atenas, va a ser un gran avance, ya que a partir de aquí, a partir de este modelo de organización, otras polis lo van a seguir utilizando. La democracia va a influenciar a Roma durante la primera parte de la República, por ejemplo, y precisamente con el Renacimiento y sobre todo con la Revolución Francesa del siglo XIX y demás, la democracia ha vuelto a entrar dentro de los sistemas de organización de tipo occidental. Tanto es así que el día de hoy, la mayoría de países que tienen un modelo de organización de tipo occidental eligen la democracia como una forma de gobierno. Como verán, la democracia a lo largo de la historia se ha modificado y se ha extendido a una serie de ciudadanos, pero ¿de dónde nace? Pues de Grecia, particularmente de Atenas, y se mantiene hasta nuestros días. Tanto es así que incluso nosotros, en el Perú, un país andino, lo utiliza la democracia. Es un sistema en el cual nosotros nos organizamos. La filosofía y la lógica. ¿A cuántos de ustedes les gusta la filosofía o les gusta la lógica? Esta forma de tratar de entender conceptos, ideas, principios fundamentales dentro de la organización del intelecto y del conocimiento. Pues bien, la filosofía y la lógica, la forma en la que nosotros entendemos filosofía y lógica van a nacer también aquí en Grecia. De hecho, dos de los filósofos más importantes del mundo occidental que van a sentar las bases del conocimiento filosófico occidental nacen aquí en Grecia. ¿Saben a cuál de los dos me refiero? De hecho, uno fue discípulo del otro. Y saben cuáles son los dos grandes filósofos que han estructurado el sistema de pensamientos en Occidente, el sistema de pensamiento en Occidente. De hecho, a grandes rasgos se puede clasificar a los filósofos en torno a estas dos corrientes que nacen en Grecia. ¿Alguna vez han escuchado el encuentro o el debate que hay entre materialistas e idealistas en sus clases de filosofía, si es que han llevado filosofía, o si llevan acá filosofía, probablemente en algún momento toquen el tema de materialismo versus idealismo? ¿Alguno de ustedes ha escuchado de estos conceptos? Pues bien, no se preocupen, si no lo han escuchado, no hay problema. Les comento, van a haber dos filósofos griegos que van a marcar la pauta del estudio de la filosofía en el mundo occidental. Uno va a ser nuestro amigo Platón y el otro va a ser nuestro amigo Aristóteles. ¿Han escuchado hablar del mito de la caverna de Platón? Y ahí viene en todo su desarrollo y de esquema filosófico. A Platón se le puede decir a grandes rasgos idealista y a Aristóteles se le puede decir materialista, pero ambos filósofos son claves para el desarrollo de la filosofía occidental. Obviamente, ninguno de esos puede decir que salió de la nada porque, por ejemplo, Platón fue discípulo del gran Sócrates, que también va a ser otro gran filósofo dentro de el mundo occidental. Me parece que Sócrates fue maestro de Platón, Platón fue maestro de Aristóteles. Pero no son los únicos filósofos, son los más famosos, pero hay una gran cantidad de filósofos dentro de Grecia que trataban de expandir precisamente el amor por la sabiduría, por el conocimiento. Están los famosos sofistas y tantos otros filósofos que ustedes probablemente han conocido o han visto o han escuchado de ellos en sus clases de historia griega o en sus clases de filosofía. Los géneros literarios, por ejemplo, la épica, la lírica y la forma en cómo se estudian la literatura en Occidente en la actualidad le deben mucho a los griegos. Los primeros en hacer diferencias entre los géneros literarios y las formas en que se narran los acontecimientos precisamente son los griegos. Tanto es así que hasta el día de hoy todavía en literatura seguimos estudiando los clásicos estilos literarios o géneros literarios, la dramática, la épica, la lírica, que básicamente son las formas en que Occidente tienen para poder narrar o contar o poder expresar una manifestación artística a través de las letras. Los géneros literarios son fundamentales. Nacen también en Grecia y hasta el día de hoy lo seguimos estudiando. Ya ven lo importante que es Grecia
sobre todo para la civilización occidental. La dramaturgia. Como ustedes sabrán, la dramaturgia en Occidente también, no es que nace, sino se reglamenta en Grecia. Durante mucho tiempo, en Occidente se siguieron los valores o la fórmula griega para hacer teatro. Hasta el siglo XIX incluso se utilizaba la fórmula planteada por Aristóteles para poder hacer lo que se considera como buen teatro, entre comillas. ¿De dónde viene esta tradición que generalmente tienen en Occidente de presentar las obras teatrales de inicio, nudo y desenlace? Pues lo dice Aristóteles. Aristóteles tiene un libro que se llama sobre la tragedia, en donde precisamente él va a describir y va a empezar a señalar cuáles son los elementos que debe tener una obra teatral, una tragedia, para ser considerado como una buena obra. Y desde ahí, desde estos puntos de vista descritos por Aristóteles, por ejemplo, se van a continuar en todo Occidente la forma de hacer teatro. Durante mucho tiempo, hasta el siglo XIX, el teatro se regía por estas pautas. Ahora bien, ya en el siglo XIX y en el siglo XX, con la aparición de las vanguardias y demás, se ha trastocado, se ha invertido, se ha volcado y se ha cambiado las formas, ¿no? Pero durante mucho tiempo en Occidente las pautas de hacer teatro eran así, inicio, nudo y desenlace. Como bien señala la compañera Daniela, uno de los ejemplos que ponía Aristóteles precisamente era Edipo. Ustedes conocerán Edipo Rey, este personaje dentro del mundo griego en el cual se representaban la dramaturgia en Grecia. Ahora bien, hay varias obras teatrales que vienen del mundo griego. Edipo, uno de los que ya mencionó el compañero Daniela, Edipo en Colona, Electra, Los Siete contra Tebas, una gran cantidad de variedad de obras dramatúrgicas que son de origen griego. Para que vean lo importante que es Grecia, sienta las pautas para la forma en que se representa el teatro dentro de Occidente. La estética, los valores estéticos griegos son los valores estéticos que van a primar en la mayor parte de la historia del mundo occidental. La estética, que es básicamente la forma de considerar o entender qué es lo bello, los griegos van a tener una particular forma de entender la belleza dentro del mundo. A grandes rasgos, los griegos van a señalar que la belleza está en la simetría y en las proporciones. Por eso es que en el mundo occidental generalmente nosotros tenemos la tendencia a considerar lo que es bello en lo que es simétrico y proporcional. Es decir, medidas iguales. Como bien señalaba, ahorita vamos a entrar a el siglo de Pericles, no coman ansias. Pues bien, como les decía, dentro de la estética vamos a encontrar que los griegos van a señalar la simetría, la armonía de las formas, va a ser uno de los valores estéticos que van a dar los griegos y que se va a mantener en el mundo occidental, ni qué decir con el Renacimiento, que ya lo vamos a ver en un par de clases más. Pero los valores estéticos griegos están en esta parte. Si se dan cuenta, generalmente en el mundo occidental, lo que se considera bello es lo que es simétrico y proporcional. Si ustedes agarran y, sobre todo si han estudiado dibujo, por ejemplo, y tratan de dibujar a una persona, se darán cuenta que si parten la cara de esa persona en dos, obviamente si es una persona sin ningún defecto o físico o malformación en el rostro, si parten una persona el rostro de una persona en un dibujo o una fotografía por la mitad, se darán cuenta que las personas que en el mundo occidental son consideradas bellas o hermosas tienden a tener una mayor simetría, es decir, igualdad de dimensiones en sus ojos, en sus pómulos, en sus labios. ¿Por qué? Porque dentro del mundo occidental, particularmente una herencia griega, es que la simetría y la armonía de las formas es lo que se va a considerar bello. ¿Por qué crees que en Occidente, o por qué creen que la gente en Occidente se va a los gimnasios a matarse y a tratar de sacar músculos o tratar de tener las supuestas medidas perfectas? ¿De dónde viene esto? Pues de alcanzar la simetría dentro de las proporciones del cuerpo. ¿Por qué creen que en Occidente hasta el día de hoy se siguen matando en cirugías plásticas y demás por tratar de obtener precisamente estas
supuestas medidas que no son otra cosa que tratar de encontrar la simetría y la proporcionalidad. Eso es en el caso de los cuerpos. En el caso de la naturaleza también, los griegos van a señalar que en la naturaleza se puede apreciar los mayores niveles de simetría, mayores niveles de proporciones, por eso es que los griegos se interesaban mucho en eso. Ahora bien, en Occidente, ¿cuándo es que se vuelve a retomar esta forma de entender lo bello? Con el Renacimiento. En el Renacimiento, es decir, después de la Edad Media, cuando se produce el Renacimiento y precisamente se redescubren todos los valores estéticos griegos, estos pintores del arte renacentista vuelven a utilizar estos principios griegos, pero lo llevan y lo mejoran exponencialmente. Cuando hablemos del Renacimiento, vamos a ver precisamente esto. Nuevamente, en el arte renacentista vamos a encontrar simetría, proporciones, perspectiva, cosa que el arte medieval no tiene. ¿Por qué? Porque con el colapso de Roma se pierden todos estos valores hasta que se redescubren ¿en dónde? En el Renacimiento. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero recuerden que los valores estéticos que en la actualidad nosotros percibimos, digamos, o cómo es que la cultura occidental lo percibe como bello, nace en Grecia. Lo que es bello o no es bello cambia dependiendo de la cultura. O sea, lo bello no es algo que está ahí. Lo bello es algo que se te va formando a través de tu crecimiento dentro de una sociedad. Y los griegos encontraron la estética en torno a la simetría, la proporción y este tipo de cosas. Por eso es que, por herencia para la cultura occidental, y nosotros herederos también de la cultura occidental, por la conquista y demás, también tenemos una tendencia a entender lo bello en torno a la simetría, a la proporción y demás. La oratoria, que es otro elemento fundamental de los griegos. Dentro de un sistema democrático, por ejemplo, como en el que vivía en Atenas, tenías que obviamente convencer a tus correligionarios, a los que van a votar por ti. Entonces, ¿cómo es que lo hacías? Pues a través de qué cosa? De la oratoria. El estudio de la oratoria es fundamental para el juego político. La oratoria va a ser otro importante aporte griego que se va a desarrollar y que se va a mantener precisamente durante la época romana también. Dentro del Senado romano era importante saber hablar, ser un importante orador para poder convencer a los senadores. Lo mismo actualmente en las modernas democracias del mundo actual. La oratoria va a ser fundamental para poder convencer masas, poder imponer tu idea a través de la negociación y el diálogo, porque como ustedes sabrán, la democracia implica eso, exacto, en el ágora, en los sistemas concejales, en donde precisamente los grandes políticos de la época griega, Pericles, estamos hablando de reformadores como Solón, estamos hablando incluso de filósofos, tenían que tener una gran destreza dentro de la oratoria para poder convencer, para poder tratar de establecer que la idea, la forma en que ellos pensaban, van a entrar. Los sofistas, por ejemplo, son un buen ejemplo de oradores, aunque los sofistas, de hecho de ahí viene el término sofisma, ¿no? O sea, los sofistas te convencían, pero a través del chamulleo y la palabra, pero eso ya es una habilidad que muy pocas personas desarrollan o incluso practican. Haciendo un paréntesis, lamentablemente en nuestros días, en nuestro sistema, digamos, parlamentario, en nuestro sistema político, se ha perdido mucho de eso. Ya no hay grandes oradores. O a ver, díganme un gran orador dentro del Congreso actual o dentro de los últimos políticos en los últimos tiempos de nuestro país. Lamentablemente se ha perdido. Ahora, honor a quien honor merece. Alan García era un buen orador. Cuestionado, corrupto, es cierto, pero de que era un gran orador, era un gran orador. Ese señor te convencía hasta las piedras cuando hablaba. Obviamente, alguien que sabe de historia como ustedes y como yo, o alguien que busca aprender la historia, tanto de ustedes como yo, no se deja convencer por un discurso, por más buen orador que sea. Pero bien, por ejemplo, Hitler era un buen orador también. Hitler, una persona nefasta para la historia de la humanidad, pero con sus dotes de oratoria pudo convencer al pueblo alemán para irse a la catástrofe, como fue la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Pero bien, la oratoria es otro elemento fundamental que nace en Grecia. Las Olimpiadas.
Las Olimpiadas van a ser estos Juegos Olímpicos, estos eventos deportivos que se van a realizar en Grecia. Van a ser parte fundamental de la época de la formación de las polis griegas y van a ser un elemento de unidad de la Grecia clásica. Las Olimpiadas durante mucho tiempo se perdieron. De hecho, todavía se seguían practicando durante la época romana. Sin embargo, cuando los romanos se hacen cristianos, empiezan a considerar las Olimpiadas como una especie de juegos inmorales. Terminan de cortar la tradición de celebrar las Olimpiadas. Sin embargo, a finales del siglo XIX, se vuelve a retomar precisamente las Olimpiadas, pero ya no como un criterio de unidad del mundo griego, sino como un elemento de competencia pacífica, entre comillas, de todo el mundo, y tanto es así que hasta la actualidad se siguen desarrollando las Olimpiadas. ¿Cuáles han sido las últimas Olimpiadas que se han jugado en el mundo? La famosa Tokio 2020. En las Olimpiadas de Tokio 2020, que en realidad se celebraron en 2021. Pues bien, las Olimpiadas son estos elementos de expresión de la unidad griega, pero que al día de hoy se ha retomado, pero ya como un elemento de unificación, paz y competencia pacífica de todo el mundo en general. En un momento vamos a hablar en un poco mayor detalle de un poco de detalle sobre las Olimpiadas. El método científico. El método científico, como lo conocemos en la actualidad en Occidente, tiene su origen en Grecia. Precisamente estos filósofos, estos matemáticos, estos geógrafos, estos historiadores que se empiezan a cuestionar las cosas, empiezan a encontrar nuevas formas de validar su conocimiento. Es decir, una forma en la cual sus conclusiones ya no tengan ningún cuestionamiento. Y precisamente, ¿cuál es la forma en que van a tener para que todos sus descubrimientos científicos, sus discursos históricos y demás, no tengan ningún cuestionamiento? Pues a través del método científico. Observación, experimentación y ese tipo de cosas, formulación de hipótesis, ese tipo de cosas que en la actualidad nosotros lo utilizamos para obtener conocimiento, nace también en Grecia. Ya ven cómo una gran cantidad de aportes griegos todavía nosotros los seguimos manteniendo. ¿Por qué? Porque Grecia es la cuna de la civilización occidental. Fundamenta una gran parte de todos los elementos culturales que nosotros todavía seguimos practicando. Grecia es uno de los grandes pilares de la cultura occidental. ¿Cuál es el otro gran pilar? El cristianismo. El cristianismo es el otro pilar de la cultura occidental. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la Edad Media. Pero bien, estos serían entonces a grandes rasgos los grandes aportes que va a dar Grecia al mundo occidental y que obviamente, producto de cuestiones históricas a lo largo del tiempo, como la cultura occidental europea se expande a todo el mundo, en gran parte del mundo se van a utilizar, se van a asimilar y van a llegar hasta nuestros días. Pues bien, pasemos entonces a hablar de los periodos históricos de la cultura, de la civilización griega. Bien, vamos a encontrar un primer periodo que se conoce como las civilizaciones prehelénicas. Estas civilizaciones prehelénicas van a estar marcadas por dos épocas históricas bien determinadas. Por un lado vamos a tener a la civilización cretense o minoica, que se va a desarrollar entre los años 2500 a 1500 a.C. Se le conoce como civilización cretense o minoica porque su ubicación se va a desarrollar sobre todo en la isla de Creta. En la isla de Creta vamos a encontrar la aparición de una gran cantidad de palacios. Palacios en los cuales aparentemente va a gobernar un rey El rey más importante va a ser, según lo que hemos encontrado en torno a la arqueología y también a mitos históricos, el rey Minos. Por eso es que también se le conoce a esta civilización cretense como minoica, sobre todo por la aparición del gran rey Minos. ¿A qué se dedicaban estos cretenses o minoicos? Al control del mar, al comercio a través del mar. Por eso es que es importante señalar que la forma en la que obtenían sus recursos va a ser a través de la
talasocracia, así se le conoce a la forma de gobierno a través del dominio de los males. Al igual que Minos, al igual que el rey Minos y al igual que vamos a encontrar otros templos, como el templo de Festos, Malia, Agratiada, y de todos el más importante va a ser Nosos, dentro del cual va a vivir precisamente el rey Minos. El palacio del rey Minos se le va a conocer como el palacio de Nosos. Pues bien, de aquí va a nacer la famosa leyenda del Minotauro. No sé si ustedes han escuchado hablar del Minotauro. Este ser mitológico, mitad hombre, mitad bestia, que es el que supuestamente estaba metido en el famoso laberinto del Minotauro. Según el mito, el laberinto del Minotauro estaba debajo del palacio del rey Minos, es decir, debajo del palacio de Nosos. Pues bien, al parecer el mito del Minotauro podría representar un cambio de poder dentro de la zona que se conoce como Grecia. ¿Por qué? Porque dentro de la zona que se conoce como Grecia, al parecer en algún momento, en el año 1500, el poder se desplaza hacia la zona de la península griega, que vendría a ser la península, el sur de la península de los Balcanes. ¿Por qué? Porque básicamente el héroe que derrota a el Minotauro es, según el mito, un ateniense. Pero bien, lo cierto es que hacia el año 1450 a.C., los aqueos que provenían de la zona continental, es decir, de este territorio, perdón, esta vendría a ser la Grecia continental, los aqueos que provenían de este sitio invaden precisamente Creta hacia el año 1450, siendo los responsables de la destrucción precisamente de esta civilización. Ahora bien, se señala que también esta civilización cretencio-minoica sufrió una serie de catástrofes climáticas. Por ejemplo, la erupción de una serie de volcanes que produjo una serie de maremotos que ocasionó la destrucción de importantes centros comerciales, importantes ciudades dentro de la isla de Creta, con lo cual el poder de los cretenses o minoicos es el año 1500 termina por desaparecer y son los aqueos los que invaden todo este territorio. Los aqueos van a asimilar gran parte de las tradiciones culturales de los cretenses y van a formar su propia civilización que se va a conocer como la civilización micénica, que se va a desarrollar entre los años 1500 al año 1150 antes de Cristo. Los aqueos van a ser un pueblo que provienen de Europa Central, que entran y se expanden hacia toda Grecia. Los aqueos van a ser los responsables de introducir el bronce, por ejemplo, o el caballo domesticado. De todas las ciudades que vamos a encontrar en la época de la Grecia micénica, la más importante, sin lugar a dudas, va a ser Micenas. Aquí va a gobernar un rey o Anax, aquí sí se le conoce al rey como Anax. Supuestamente el rey más importante, según el mito y según la tradición oral de la ciudad de Micenas, va a ser el gran Agamenón. ¿Recuerdan la Ilíada? ¿Recuerdan la Ilíada? La guerra de Troya. Pues bien, supuestamente el rey más importante y el lugar más importante de toda la civilización micénica va a ser precisamente la ciudad de Micenas y el rey más importante va a ser Agamenón. Pues bien, en algún momento dentro del desarrollo de la civilización micénica, liderados precisamente por Micenas, van a iniciar un conflicto contra la ciudad de Troya o Ilión. De hecho, de ahí viene el nombre de Iliada. El nombre de Iliada viene porque también se llamaba la ciudad como Ilión. Ahora bien, hoy se sabe que la guerra de Troya sí se desarrolló. Durante mucho tiempo se pensaba que la guerra de Troya no era más que un mito, pero en la actualidad ya hay suficiente evidencia arqueológica como para señalar que en algún momento una liga aquea liderada por los micénicos inician un conflicto contra los troyanos. Los troyanos no eran de origen micénico, al parecer los troyanos eran de origen fenicio, una serie de colonias de origen fenicio que también luchan y se enfrentan contra los micénicos, sobre todo por el control del mar Egeo. Pues bien,
La guerra se sabe que se desarrolló. Se ha encontrado la ciudad de Troya con claras evidencias de haber sido sitiada y de haber sido, sobre todo, incendiada. ¿Qué es lo que cuenta precisamente Homero en su relato fantástico? Pero creo que ya explicamos la primera clase por qué la Ilíada no se considera un libro histórico, a pesar de que narre eventos que hoy por hoy se sabe que sí pasaron. Pues bien, esta civilización micénica entonces va a desarrollar grandes templos, grandes ciudades, va a desarrollar una compleja civilización cultural, pero va a sucumbir ante ¿quiénes? Va a sucumbir ante una serie de tribus y pueblos indoeuropeos que van a tener una ventaja tecnológica sobre los micénicos. ¿Cuál va a ser la ventaja tecnológica que van a tener estos pueblos indoeuropeos? El uso del hierro. ¿Quiénes van a ser estos señores? Dorios, jonios y eolios, que van a ser pueblos indoeuropeos que ingresan precisamente a la zona de la Grecia continental, logran dominar y someter a las poblaciones micénicas nativas, a las poblaciones aqueas, y precisamente esta combinación de estos pueblos indoeuropeos que ya manejaban el hierro con la población aquea sometida va a ser el origen de lo que se va a conocer como ya las civilizaciones helénicas. Las civilizaciones helénicas van a ser precisamente la fusión de estos pueblos indoeuropeos que van a llegar a Grecia. Cada uno de estos pueblos indoeuropeos por lo general va a fundar su propia polis con su propio sistema de organización política. Por ejemplo, de estas tribus indoeuropeas van a nacer las famosas polis de Atenas y de Esparta. Por ejemplo, Atenas, por ejemplo, va a ser fundada por los jonios, si no me equivoco, y Esparta va a ser fundada por los dorios, que van a ser precisamente las dos polis que van a llegar a tener una mayor notoriedad, sobre todo durante la época de la Grecia clásica. Pero bien, pasemos entonces a las civilizaciones helénicas. La primera etapa de las civilizaciones helénicas va a ser una etapa que se conoce como la etapa oscura, que va a ser entre los años 1150 al año 800 antes de Cristo. Van a ser los dorios los primeros en introducirse llevando el hierro. Va a haber una gran cantidad de conflictos entre los habitantes de Grecia. Estamos hablando de una etapa en donde se destruyen las ciudades y los templos micénicos, se abandonan estas ciudades debido a las invasiones de los indoeuropeos, las poblaciones se dispersan, la cultura y el comercio se estanca, la escritura micénica termina por desaparecer. Es una etapa, sin lugar a dudas, en donde los griegos están sufriendo una gran conmoción debido a la invasión de estas tribus indoeuropeas. Sin embargo, esta edad oscura de conflicto y de constante obstrucción para el comercio y la conectividad en el mundo griego va a acabar durante la fase de la edad arcaica. La edad arcaica comienza entre el año 800 a.C. hasta el 490 a.C. Es en la edad arcaica en donde surgen las primeras polis. ¿Qué son las polis? Las polis son comunidades autónomas que van a tener un espacio rural y otro urbano. Cada polis era independiente en lo político. ¿Qué quiere decir esto? Cada polis tenía sus propias autoridades, su propia forma de organización política, sus propios intereses políticos y económicos y su propia organización social. Cada polis mantenía su independencia en este sentido. Van a aparecer una diversidad de polis a lo largo del mundo griego. Se van a fundar una gran cantidad de colonias que a la larga también se van a convertir en una cantidad de polis distintas. Ahora bien, si bien es cierto, cada polis mantenía su independencia política, en lo cultural tenían tenían unos mismos elementos culturales, mismos ritos, mismos dioses, mismas celebraciones religiosas, mismo idioma, mismas prácticas culturales. Los griegos van a compartir entonces este elemento de unidad cultural que les va a permitir identificarse entre ellos como griegos, como por ejemplo la religión. Los dioses olímpicos van a compartir los mismos dioses, el mismo idioma, y una expresión, por ejemplo, de la unidad religiosa griega van a ser ciertos lugares sagrados a los cuales los griegos van a llegar para rendirle culto a los dioses.
de todos estos templos y lugares, uno de los más famosos va a ser el famoso oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos va a ser una expresión de la unidad religiosa griega. ¿Por qué? Porque a lo largo de diferentes partes del mundo griego, ya sea desde la zona del Asia, del Asia cercana, ya sea de la Grecia insular, ya sea de la Grecia continental o ya sea de la Magna Grecia, van a llegar al oráculo de Delfos a pedirle consejos y a rendirle culto. Precisamente este oráculo, que era considerado uno de los más acertados y uno de los más importantes dentro del mundo griego. ¿Recuerdan ustedes el oráculo de Delfos? Si han leído Edipo, por ejemplo, al papá de Edipo es el oráculo de Delfos el que le dice tu hijo te va a matar, y por eso ocasiona todo lo que ocasiona dentro de Edipo Rey, si ustedes han leído el texto de Edipo. El oráculo de Delfos aparece en la literatura, aparece dentro de la historia griega también, porque es un elemento, es un templo importantísimo y un criterio de unidad griega. Lo mismo va a ser el Monte Olimpo, en donde según todos los mitos vivían los dioses olímpicos, Zeus, Poseidón, Hades, Hera y todos los demás dioses que vienen de ellos. Si quieren saber un poco más de los dioses griegos, les recomiendo que nuevamente vayan al canal de Pascu y Rodri, destripando la historia, que han hecho una serie de videos muy bonitos sobre varios dioses del panteón griego. Pues bien, los griegos griegos van a llegar a expandirse a diferentes lugares dentro del mundo mediterráneo, sobre todo dentro del Mediterráneo oriental. Van a llegar a fundar colonias en las costas de Italia, Francia, el noreste de la península ibérica. De hecho, debido a la gran extensión de Grecia durante su periodo de gran apogeo, vamos a encontrar 4 zonas claramente diferenciadas dentro del mundo griego. Vamos a encontrar la Grecia continental, que es la Grecia en donde está ubicada al sur de la península de los Balcanes, básicamente la península del Peloponeso. Vamos a tener la Grecia insular, que va a ser conformada por una serie de 2000 islas rocosas que van a permitir la navegación a lo largo del mar Egeo, por ejemplo. La Grecia jónica. ¿Qué es la Grecia jónica? La Grecia jónica van a ser una serie de colonias griegas que van a estar ubicadas en el Asia Menor, en la actual Turquía. De hecho, por el control de esas colonias griegas de la Grecia jónica se va a desarrollar uno de los más grandes conflictos de la historia del mundo antiguo, el cual lo vamos a ver en un momento. Y por último vamos a tener la Magna Grecia. La Magna Grecia va a ser una serie de colonias griegas ubicadas al sur de la península itálica y en la isla de Sicilia. En su época de máxima expansión vamos a tener que el mundo griego se va a dividir en estos 4 territorios. Pues bien, el mundo de la Grecia arcaica va a ser esta época, en donde nacen las polis, en donde hay una unidad de idioma, religión y costumbres, donde se crean estas colonias a lo largo de todo el mar Mediterráneo oriental, y donde se va a desarrollar por primera vez los famosos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos en el mundo griego eran unas celebraciones deportivas que se desarrollaban en honor a los dioses. De ahí viene el nombre de Juegos Olímpicos, y sobre todo porque se desarrollaban en una ciudad. ¿Saben en qué ciudad se desarrollaban los Juegos Olímpicos? De hecho, el nombre ya lo dice de entrada. ¿Saben en qué ciudad se desarrollaban los Juegos Olímpicos? ¿En qué ciudad? ¿En qué polis? De hecho, está en el nombre, el nombre de la polis, Juegos Olímpicos. Pues bien, se desarrollaban en la ciudad de Olimpia, o en la polis de Olimpia, y por eso también el nombre de Juegos Olímpicos. Los primeros Juegos Olímpicos, al parecer, se desarrollaron en el año 776 a.C. y se realizaron cada 4 años. Va a ser una representación de actividades deportivas en la cual los atletas que participaban se llevaban la gloria personal y también la gloria para su polis. Había diferentes competencias deportivas, como por ejemplo, una de las más pesadas era la carga hoplítica. ¿Qué es la carga hoplítica? Pues básicamente los participantes eran vestidos con toda la armadura de un hoplita y eran obligados a participar en una carrera de maratón, y el que ganaba obviamente era expresión de su superioridad deportiva y de su superioridad física. Ahora bien, como bien señaló una compañera, comentarios arriba, los Juegos Olímpicos, los que participaban dentro de las Olimpiadas, lo hacían totalmente desnudos.
¿Por qué? Porque los griegos creían que el cuerpo humano era una representación de belleza y de estética, y por eso es que también era muy bueno de ser representado de forma desnuda. Había una especie de box antiguo, lanza de jabalina, lucha, que es como la actual lucha grecorromana. Había competencias de carrera y demás. En los Juegos Olímpicos entonces era una forma de rendirle culto a los dioses y sobre todo una forma de expresar la unidad griega. Ahora bien, durante la realización de los Juegos Olímpicos existía lo que se conocía como la Pax Olímpica. ¿Qué es la Pax Olímpica? Es una tregua en la cual durante la celebración de los Juegos Olímpicos no podía haber ningún tipo de conflicto dentro de las ciudades griegas o dentro de las polis. ¿Por qué? Porque esto permitía que los deportistas pudieran llegar hacia la ciudad de Olimpia sin ningún tipo de contratiempos y de esta manera poder participar dentro de los Juegos Olímpicos. Pues bien, este periodo arcaico va a culminar hacia el año 490 a.C. Ustedes se preguntarán por qué. Porque básicamente en este año, el 490 a.C., se empieza a perfilar la superioridad de dos polis griegas sobre las demás. ¿Cuáles van a ser estas dos polis griegas que se logran superponer y logran afianzar su influencia política y económica sobre las demás polis griegas? Atenas y Esparta. Atenas y Esparta se van a convertir entonces en las polis griegas más importantes. Y con ellas aparece precisamente la etapa de la Grecia clásica. Atenas y Esparta entonces van a liderar al mundo griego. Primero van a liderarlos en un conflicto en contra de una potencia extranjera que vendrían a ser el gran imperio persa, y luego van a luchar entre ellas por el control de todo el mundo griego. Estamos hablando de una época en donde Atenas y Esparta alcanzan un apogeo importante, pero también en una etapa en donde van a haber los conflictos más famosos de la historia griega y sobre todo dos de los conflictos más importantes y famosos también de la Edad Antigua. Estos van a ser, por un lado, las guerras médicas y por otro lado, las guerras del Peloponeso. La primera polis de las que vamos a hablar de manera muy rápida va a ser Esparta. Esparta va a ser fundada por los dorios en la península del Peloponeso, luego de haber sometido a toda la población aquea que vivía en ese lugar. La forma de producción económica principal de los espartanos va a ser la agropecuaria. Va a ser una sociedad de tipo militarista en donde el Estado regulaba la vida pública y privada de los habitantes. Los niños eran formados como soldados, no todos los niños, solo los que eran descendientes de los homoioi o que eran considerados ciudadanos. Precisamente, dentro de Esparta, dentro de la cima de la pirámide social, vamos a encontrar a los homoioi. Los homoioi van a ser estos ciudadanos varones que se ocupaban del gobierno y de la defensa del Estado. Precisamente, los varones homoiois eran entrenados como soldados desde los 7 años en la famosa Agogé. ¿Han visto la película 300? Que obviamente es una película. Los espartanos no iban a luchar desnudos. Tenían una armadura hecha en bronce o hechas en cuero que les permitían tener cierta protección. Pero en la película, como una forma de aumentar, digamos, el hype o aumentar como quien dice, la propaganda, los mandaban desnudos, ¿no? Pero no iban a luchar desnudos. Pero sí eran uno de los guerreros más importantes y más famosos de la antigüedad de los espartanos. ¿Por qué? Porque desde los 7 años, si han visto la película, desde el inicio a Leonidas lo mandan hace los 7 años a la Agogé a que se entrene como soldado. Desde los 7 años hasta que alcanzaban la mayoría de edad eran entrenados como soldados y luego pasaban a formar parte del ejército espartano. Prácticamente los homoioi, considerados ciudadanos, eran formados como soldados. En la película Esparta también, de 300, por ejemplo, hay una escena en donde Leonidas le pregunta a otro griego, hijo, ¿tú qué eres? Y él responde, soy zapatero, o ¿tú qué eres? Y él responde, soy carpintero. Y después le dice, espartanos, ¿qué somos? Y todos responden, ¡au! ¿Por qué? Porque todos esos soldados, todos esos ciudadanos espartanos habían sido formados como soldados en torno a la Agogé. Era un privilegio ser parte del ejército espartano porque obviamente significaba que estabas dentro de la cima de la pirámide social.
Precisamente, los homoioi también eran los que se encargaban de la dirección de la polis y formaban parte de importantes cargos políticos. Debajo de los homoioi vamos a tener a los periecos. Los periecos van a ser hombres libres que vivían dentro de Esparta, pero que no eran considerados ciudadanos. No tenían derechos ciudadanos, pero tampoco no eran esclavos. Eran prácticamente hombres libres que pertenecían a territorios que habían sido anexados de forma pacífica por Esparta. Y por último vamos a tener a los hilotas. Los hilotas van a constituir la mano de obra del Estado. Eran propiedad del Estado. De hecho, cuando nacía un nuevo homoioi, el Estado mismo le designaba a este homoioi una cantidad de hilotas para que trabajen y le sirvan para él. Los hilotas provenían de los pueblos que habían sido sometidos por los espartanos. De hecho, hay una serie de tradiciones muy macabras en donde se dice que como parte de la formación de soldados de los homoioi se los enviaba hacia las poblaciones hilotas a que, mejor dicho, el homoioi o el que era entrenado como soldado tenía que sobrevivir como sea en el campo y le estaba permitido robar y saquear a las poblaciones hilotas, ya que eran básicamente mano de obra del Estado y eran considerados como propiedad por parte del Estado. Sin lugar a dudas, los hilotas estaban en la base de la pirámide social de Esparta. La organización política de Esparta va a estar en torno a la diarquía. ¿Qué quiere decir diarquía? Dos reyes. A pesar de que había una diarquía dentro de Esparta, vamos a tener una serie de instituciones que van a regular el poder dentro de la polis. Por ejemplo, vamos a encontrar asambleas como la Gerusia, que era un consejo compuesto por 28 ancianos aproximadamente, que eran los encargados de dictar o modificar las leyes, eran los encargados de proponer las leyes. Los éforos van a ser los magistrados fiscalizadores que supervisaban precisamente el cumplimiento de las leyes. Y también van a tener una apela. La apela era la Asamblea Popular, que estaba conformado por los ciudadanos mayores de 30 años. Ellos eran los que aprobaban o desechaban las leyes que la Gerusia proponía. Pues bien, estas van a ser las instituciones que van a aparecer dentro de Esparta y obviamente van a haber dos reyes que eran los encargados de dirigir el ejército y también los ritos religiosos. Estos dos reyes de la diarquía pertenecían a las dos dinastías dorias más antiguas. A pesar de que eran reyes, tenían un poder controlado en la asamblea. Claro, los periecos no tenían derechos. Los periecos eran libres. Los periecos son una situación distinta a los hilotas. No tenían derechos, pero tampoco eran sometidos ni reducidos a la condición de hilotas. Pagaban una serie de tributos al Estado espartano y a cambio de eso los periecos vivían en completa libertad dentro del Estado espartano. Cuando decimos que no tenían derechos nos referimos a que no podían pertenecer, por ejemplo, a la pela, es decir, no podían formar parte de la Asamblea Popular ni tomar ningún tipo de decisiones sobre si Esparta iba o no a la guerra, sobre si se aprobaba tal o cual ley. A eso nos referimos cuando decimos que no tienen derechos de ciudadanos. No es que no sean libres. De hecho, una de sus principales características que los diferenciaban de los hilotas a los periecos eran precisamente que los periecos estaban en total y completa libertad. Pues bien, a grandes rasgos entonces esta sería la organización de Esparta. La otra polis griega, que va a ser la clásica rival de Esparta, va a ser Atenas. Atenas va a ser fundada por los jonios en la península del Ática, muy cerca al mar. Debido a su condición geográfica de estar muy cerca al mar, Atenas va a tener una gran actividad comercial, sobre todo ligada al comercio marítimo. Por eso es que los atenienses se van a preocupar mucho por el control de las rutas marítimas y las rutas comerciales, sobre todo con el Asia Menor, y ese va a ser uno de los problemas de por qué luego los persas van a atacar el mundo griego. Bien, se ubican en la península del Ática, de ahí viene el nombre de Atenas,
y la economía, como les decía, el comercio marítimo. La organización social de los atenienses va a ser la siguiente. Por un lado, vamos a tener a los atenienses, que van a ser los ciudadanos varones con derechos políticos. Participaban dentro de la organización política y dentro de las asambleas. Luego vamos a tener a los metecos. Los metecos van a ser extranjeros libres que vivían dentro de Atenas, pero que no tienen derecho a ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Que los metecos no participaban dentro de las asambleas de organización política de los atenienses. Y por último vamos a tener a los esclavos, que aquí sí eran considerados mercancías. Los esclavos podían ser parte del Estado, pero también podían ser propiedad particular. Mientras que en Atenas los esclavos se podían ni vender de forma particular, en Esparta no. En Esparta, como verán, los esclavos le pertenecían, es decir, los ilotas pertenecían al Estado, y era el Estado el que decidía cómo los enviaba, cómo los repartía. En cambio, no, en Atenas no, los esclavos eran propiedad particular, considerados mercancías y se podían vender y comprar. Bien, la organización política que se va a desarrollar en Esparta va a ser la democracia. Aquí vamos a tener, obviamente, una asamblea. La asamblea se va a dividir en dos. Por un lado vamos a tener a la bulé y por otro lado vamos a tener a la eclesia. La bulé van a ser los encargados de elaborar las leyes. Conformado por 500 ciudadanos, eran los que se encargaban de redactar las leyes y proponer las leyes. ¿Quiénes eran los que aprobaban o desaprobaban estas leyes? La eclesia. La eclesia era la asamblea de ciudadanos que votaban por las leyes y eran los que también decidían si Atenas entraba o no en un determinado conflicto, y eran ellos también los que iban a la guerra. Vamos a tener cargos públicos como los arcontados, por ejemplo, que eran los encargados de los asuntos administrativos y religiosos. Y por otro lado, vamos a tener a los eliastas, que van a ser los jueces que administraban la justicia. El Senado, o sea, no hay que confundir mucho porque el Senado es una forma de organización de Roma. Mejor le llamamos bulé. La bulé es una especie de cámara legislativa. Claro, si lo queremos poner como, a ver, antes en el Perú había lo que se conocía como senadores y diputados. Entonces, me parece que eran los diputados eran los que se encargaban de organizar las leyes y los senadores eran los que debatían y terminaban por aprobarla. Pues bien, la bulé se encargaba de redactar una ley. O sea, la bulé decía, esta ley puede pasar. ¿Y quiénes eran los que aprobaban o no? O sea, ¿quiénes eran los que decían si la ley iba o no iba? Pues la eclesia. Esa es básicamente la función de la bulé y la iglesia dentro de la asamblea. O sea, la asamblea era en donde se aprobaban o no las leyes en general, pero la bulé se encargaba de redactarlas y la eclesia era los que veían si la aprobaban o no. No sé si ha quedado claro en este sentido. O sea, claro, sería una suerte de senado, pero recuerda que el senado es una organización propia del mundo romano. Aquí en Atenas tenemos a la asamblea y que se divide en la bulé y la eclesia. Pues bien, Atenas y Esparta entonces van a ser las dos polis más importantes. Ahora vamos a tener importantes reformadores en Atenas, como por ejemplo Clístenes, que inicia un proceso de reformas hacia el siglo VI a.C., en donde precisamente es el responsable de organizar Atenas en torno a 10 tribus y es el responsable de organizar precisamente la democracia, los inicios de la democracia dentro de la ciudad. Pues bien, Atenas y Esparta entonces se van a convertir en las dos polis más importantes de todo el mundo griego. Van a formar sus propias ligas que van a buscar influir con su modelo de organización política y social en las demás polis griegas. Pues bien, es justamente en esta época donde se inicia las épocas también de mayor conflicto y las dos guerras más grandes del mundo griego. Por un lado vamos a tener a las guerras médicas y por otro lado a las guerras del Peloponeso. Las guerras médicas se van a desarrollar entre el año 490, casi, ya, bien.
Las guerras médicas se van a desarrollar entre el año 490 y 449 antes de Cristo. ¿Cuáles van a ser las causas de las guerras médicas? Pues básicamente la expansión del Imperio Persa. El Imperio Persa se expande hacia Occidente. De hecho, el Imperio Persa había logrado someter toda la zona de Mesopotamia, había logrado someter toda la zona de Egipto, se expande hacia Occidente y logra tener el control de lo que se conoce como la Grecia jónica, que van a ser precisamente estas polis griegas ubicadas en el Asia Menor, en lo que actualmente se denomina como Turquía. Estas polis griegas van a caer entonces bajo el dominio persa, cortando entonces el comercio marítimo con Asia. Precisamente la principal polis que se ve afectada por la ruptura del comercio marítimo es evidentemente Atenas, y aparece un nuevo rival para el control del mar Egeo, que suponía una serie de rutas comerciales importantísimas para los griegos. Precisamente, una serie de colonias griegas hacia el año 499 a.C. se rebelan contra el poder de los persas. ¿Cuáles van a ser estas colonias griegas? Colonias como, por ejemplo, Mileto. De hecho, Mileto va a ser la responsable de liderar el movimiento. Mileto, los rebeldes de Mileto logran tomar Sardes, que era la ciudad principal del territorio persa en ese lugar, saquean la ciudad de Sardes y de esta manera buscaban liberarse del control de los persas. Adivinen qué polis había apoyado activamente el levantamiento de Mileto. Evidentemente, Atenas. En el año 494 a.C., el gran Darío I, rey de los persas, termina por sofocar la población, termina por derrotar a los griegos y logra entrar a Mileto, incluso saquea la ciudad de Mileto. De esta manera, entonces, los persas, liderados por Darío I, deciden enviar una gran expedición punitiva para poder castigar a quienes, a los atenienses, ya que ellos habían sido los responsables e instigadores del levantamiento. Un gran ejército persa es enviado entonces por mar para realizar precisamente este castigo en contra de los atenienses, en contra de los griegos en general. Los atenienses van a buscar aliados. De hecho, los espartanos prometen ayudar, pero para variar, los espartanos estaban en una serie de festividades religiosas y por eso no podían movilizar a todo su ejército. Al final, los persas son derrotados en Maratón. Milcíades va a ser el responsable el general Milcíades ateniense es el responsable de derrotar a los persas en la llanura de Maratón. Obviamente los espartanos llegan muy tarde, cuando ya los persas han sido totalmente derrotados. En el año 490 en el año 480 antes de Cristo, 10 años después de este fracaso de los persas en Maratón, el hijo de Darío, Jerjes, inicia también una nueva expedición para castigar a los griegos. Jerjes y su ejército cruzan el Helesponto y para esto se forma una nueva coalición entre los griegos, lideradas evidentemente por Atenas y Esparta. Nuevamente los espartanos, para variar, están en una serie de festividades religiosas y por eso no pueden movilizar a su ejército. Por eso es que Leonidas va con sus famosos 300 a tratar de evitar el paso del ejército de los persas en el paso de las Termópilas. Sin embargo, los 300 espartanos, junto con otros soldados de otras polis griegas, son derrotados. ¿Por qué es que los 300 son famosos? Porque Leonidas ordena a los demás griegos a que se replieguen y que precisamente los espartanos son los que se quedan cuidando la retaguardia. Pero ellos no lucharon solos, evidentemente. Lucharon con una serie de soldados provenientes de otras polis griegas. Pero bien, Leonidas y sus 300 son finalmente derrotados en las Termópilas y esto le permite a los persas lograr introducirse y saquear Atenas. Sin embargo, la gran flota ateniense logra ser salvada y por eso es que viven para luchar otro día. En el año 480 a.C., precisamente, los sobrevivientes de la armada ateniense logran derrotar a los persas en la batalla de Salamina, esta vez liderados por Temístocles. En la batalla de Salamina se supone una gran derrota para los persas
Y un año después, en el 479 a.C., en la batalla de Platea, un ejército combinado comandado por Pausanias, un general ateniense, logran derrotar a los persas. Por último, en la batalla de Micala, la armada griega termina por imponerse a los persas. De esta manera, entonces, Jerjes es finalmente derrotado. ¿Cuáles son las consecuencias? La guerra culmina con la firma de un tratado de paz en el año 449 a.C., con la paz de Caleb, en la cual se acepta la independencia de las colonias griegas en la zona de la Grecia jónica. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son decadencia del imperio persa, Atenas alcanza una gran hegemonía y los estrategos se convierten en los líderes de la sociedad griega, sobre todo de la sociedad ateniense. Los estrategos van a ser estos jefes militares. Aquí viene esta etapa histórica en donde se conoce como el siglo de oro de Pericles. Pericles va a ser el líder de los atenienses luego de este periodo de las guerras médicas y va a ser una época en donde Atenas florece en varios aspectos políticos, económicos y culturales. Es una época de gran proliferación de las artes y la cultura y sobre todo una época en donde se gasta una gran cantidad para la reconstrucción de Atenas. Dentro de estas construcciones vamos a encontrar el Gran Partenón, por ejemplo. Atenas se reconstruye y se convierte en una de las ciudades más importantes dentro del mundo griego. Esto evidentemente no le va a gustar ¿a quién? A los espartanos, que ven cómo están siendo paulatinamente eclipsados por el auge de Atenas. Atenas va a formar su propia liga, la Liga de los Delos, mientras que Esparta va a fundar también su propia liga, que va a ser la Liga del Peloponeso. Ambas ligas, las ligas no son más que alianzas entre las polis, van a terminar por enfrentarse en las famosas guerras del Peloponeso por el control de Grecia. Las causas de la guerra va a ser el dominio de la península de los Balcanes y la rivalidad entre Atenas y Esparta. Van a ser una serie de conflictos que van a enfrentar a Atenas y Esparta con sus aliados. Al final, los que se logran imponer son los espartanos. Adivinen con qué apoyo, con el apoyo de los persas. Al final, griegos se habían enfrentado contra los persas, pero en las guerras del Peloponeso llegan a su fin en el 404 a.C., cuando la flota persa apoya activamente a la flota espartana para terminar por derrotar a los atenienses. Atenas se convierte en una sombra y hay una sombra de lo que había sido y hay una breve hegemonía de ¿quiénes? De los espartanos. Sin embargo, estas guerras del Peloponeso habían causado tal destrucción y habían dejado a las polis griegas en tales problemas políticos, económicos y sociales que no pudieron hacer frente al avance e impulso de los macedonios. ¿Quiénes son los macedonios? Los macedonios son unos pueblos que los griegos consideraban como extranjeros que estaban al norte de la península de los Balcanes. Sin embargo, los macedonios, a pesar de que los griegos no los consideraban griegos, se preocuparon mucho por formarse dentro de la cultura griega. Por eso es que, por ejemplo, el gran rey Filipo había contratado, entre otros, a Aristóteles para que eduque, por ejemplo, a su hijo Alejandro, que luego sería conocido como Alejandro Magno. Va a ser Filipo II el responsable de iniciar un proceso de conquistas sobre Grecia. Con la importante innovación militar de la falange macedónica, los macedonios logran imponerse a las demás polis griegas y logran unificarlas a la fuerza, formando entonces una nueva liga. Una liga cuya principal misión era la de conquistar toda Asia Menor y terminar por destruir el gran imperio persa. Este era el sueño de Filipo. Sin embargo, Filipo va a caer asesinado antes de que su sueño se haga realidad y el que asume el trono del gran imperio macedónico va a ser Alejandro Magno. Alejandro Magno, siendo muy joven, inicia un proceso de conquistas militares que terminan por llevarlo a Egipto, terminan por conquistar gran parte del imperio persa y poner fin precisamente a este gran imperio.
Es una fase de expansión macedónica liderada por Alejandro Magno que lo lleva incluso hasta la India. Va a formar un gran imperio y con esto se inicia lo que se conoce como el periodo o época helenística, marcada por una fusión cultural entre los pueblos orientales y la cultura grecia, que era la que impulsaba Alejandro Magno durante sus conquistas. Sin embargo, con la muerte de Alejandro Magno y al no haber dejado un descendiente adulto, el imperio termina por partirse. Alejandro tenía una esposa y tenía un hijo, pero al final la esposa y el hijo terminan siendo asesinados. ¿Quiénes son los que se quedan con los trozos del gran imperio de Alejandro Magno? Sus generales. Por ejemplo, Ptolomeo se queda con Egipto y de ahí van a ser, por ejemplo, la famosa dinastía ptolomeica. Va a aparecer el imperio persa de Seleuco, en Macedonia también va a haber un gobernante, en Grecia también, de hecho muchas polis van a encontrar la posibilidad para tratar de volver a tener su autonomía. Es una época en donde el mundo griego empieza a partirse y a friccionarse. Por eso es que no van a tener una unidad lo suficientemente sólida cuando desde Occidente, particularmente desde la península itálica, otra gran civilización en auge que recibió mucha influencia de los griegos empieza a expandirse y termina por conquistar gran parte del mundo griego. ¿Quiénes son estos señores? Los romanos. Los romanos van a hacer una fusión de varios pueblos que se habían asentado en la zona de la península itálica. Estamos hablando de etruscos, latinos, sabinos y otros pueblos de la península itálica que van a terminar por formar lo que se va a conocer como el pueblo romano. Roma se ubica en la península itálica, rodeada por los mares Jónicos y Adriáticos. Se divide en dos partes, una parte que se conoce como la zona continental, que va desde los Alpes hasta el río Rubicón, y una zona peninsular que está orientada al mar Adriático y al mar Tirreno. Roma va a ser fundada a orillas del río Tíber, en la llanura de Lacio, hacia el año 753 a.C. Va a ser un pueblo de latinos que luego va a ser conquistados por etruscos. Roma se va a dividir en tres etapas históricas claramente diferenciadas. Una primera etapa conocida como la monarquía, una segunda etapa conocida como la república y una tercera etapa que va a ser la famosa etapa imperial, que va a ser la última etapa de la historia romana. La monarquía, a grandes rasgos, se va a dividir en dos fases. Por un lado, una dinastía de reyes latinos y por otro, una dinastía de reyes etruscos. Va a ir del 753 a.C. al 509 a.C. Según los orígenes míticos, Roma y la primera dinastía va a ser fundada evidentemente por los hermanos Rómulo y Remo. Es una fusión de influencias etruscas y latinas. Aquí vamos a encontrar la organización social clásica de Roma. En la cima de la pirámide social vamos a encontrar a los patricios, que van a ser los nobles que monopolizan plebeyos, que van a ser hombres libres, pero que no van a tener mayores derechos políticos. Sin embargo, conforme pasa la República y conforme se va desarrollando la historia romana, los plebeyos van a tener un mayor acceso a diferentes derechos sociales y civiles dentro de Roma. Por un lado, vamos a tener a los clientes, que van a ser plebeyos protegidos por políticos, y en la última escala de la pirámide social están los esclavos, que eran considerados mercancías. Pues bien, esta monarquía romana va a concluir con la deposición de Tarquino el Soberbio. En el año 509 a.C., el último rey, Tarquino el Soberbio, es depuesto. El Senado ya existía durante la monarquía, solo que la máxima autoridad todavía seguía siendo el rey. El Senado es el que depone a Tarquino y juzga que ya no es necesaria la existencia de un rey, que era el mismo Senado el que iba a gobernar Roma. A partir del año 509 a.C. hasta el 29 a.C., entonces, vamos a tener la aparición de la famosa República Romana, controlado ¿por quién? Por el Senado. El Senado va a estar formado por 300 ex magistrados que eran los encargados de dictar las leyes, determinar la política exterior y supervisar a los magistrados. Las magistraturas eran los
cargos en los cuales residía la administración de todo el Estado. Se elegían periódicamente y podían vetarse entre ellos. Por último, vamos a tener a los comicios. Los comicios van a ser las asambleas populares en las que se van a reunir los que eran considerados ciudadanos para aceptar o rechazar las leyes. Dentro de los comicios también se elegían a los magistrados por el periodo de 1 año. ¿Qué cargos existían dentro de las magistraturas romanas? El cargo de cónsul, por ejemplo, el cargo de cónsul era compartido por dos cónsules, uno que pertenecía a los patricios y otro que pertenecía a los plebeyos. El cargo de cónsul era la magistratura principal dentro del Senado. Ellos eran los que presidían el Senado y controlaban el ejército dentro de Roma. De la misma manera, vamos a tener a los pretores, que eran los encargados de administrar justicia en las ciudades y las provincias. Los tribunos eran los representantes de la plebe, tenían el derecho al veto y promovían también leyes, es decir, podían crear y promover leyes para precisamente favorecer a los plebeyos. Los censores eran los encargados de censar al pueblo y supervisar a los aspirantes a los cargos públicos, eran los que señalaban si los candidatos cumplían o no los requisitos para poder alcanzar alguna magistratura. Los cuestores eran los que supervisaban las finanzas dentro del Estado y los ediles eran los que mantenían el orden y la salubridad dentro de las ciudades. Existía el cargo de dictador. ¿Quién era el dictador? El dictador era una persona que se encargaba de liderar la República Romana cuando ésta tuviera algún tipo de necesidad o peligro inminente. Para evitar precisamente toda la burocracia del Senado, se elegía un dictador, el cual era el responsable de tomar una serie de decisiones y medidas para sacar a Roma de la crisis y luego de que la crisis haya sido superada, en teoría el dictador debería devolver el poder al Senado. Durante un tiempo esto funcionó de manera efectiva, sin embargo, a la larga y sobre todo con el declive de la República Romana, vamos a ir viendo cómo militares, que en algunos casos tienen el cargo de dictador, empiezan a ser cada vez más autócratas y al final uno de estos termina por coronarse como emperador. Pues bien, durante la República vamos a tener una serie de derechos que van a ir obteniendo los plebeyos. Derechos como la ley de las 12 tablas, igualdad jurídica, la ley Caruleia, matrimonio entre las clases, la ley Licinio Sextias, que va a ser el acceso de los plebeyos al consulado, o la ley Oginia, que era el acceso de los plebeyos al sacerdocio. A lo largo precisamente de la historia de la República Romana vamos a ir teniendo esta obtención de leyes. Claro, el nombre del dictador aparece dentro de las magistraturas romanas, pero era una persona que se encargaba de dirigir el Estado romano en tiempo de crisis y ahí tenía que devolverlo. Lo que pasa es que durante el mundo romano el dictador tenía pleno poder sobre todo y no había precisamente alguien que le pudiera cuestionar porque supuestamente de esta forma se podía superar la crisis de manera rápida, pero en teoría el dictador tenía que devolver el poder. En la actualidad, debido a que al dictador se le daba una serie de poderes plenipotenciarios en su época, durante la época romana, en la actualidad, cuando vemos a un gobernante que tiene el pleno poder y control sobre una determinada nación o país, se le denomina dictador precisamente por eso, porque tiene todos los poderes, y porque, como ustedes sabrán, en una dictadura no hay democracia, no hay senado, no hay congreso, no hay ese tipo de cosas. En la actualidad nosotros llamamos dictador a una persona que tiene esos poderes totales dentro de una nación en alusión precisamente al poder dictatorial que se le daba a una persona en la República Romana para salvarla de la crisis. No sería lo mismo un dictador en la época romana que un dictador en la actualidad, o sea, porque en la época romana el dictador devolvía el poder. Aquí no, acá precisamente haciendo referencia a esos poderes que se le daba al dictador, se le llama un dictador en la actualidad. Espero que haya quedado claro la diferencia entre un dictador durante la época romana y un dictador en la actual. Pues bien,
La República Romana va a entrar en crisis, sobre todo luego de su época de máxima expansión. Entre los siglos V y IV a.C. se logra unificar toda la península itálica, conquistan la Magna Grecia y la isla de Sicilia, derrotando precisamente a las polis griegas. Entre los siglos III y II a.C. se logra el dominio del Mediterráneo occidental, sobre todo después de derrotar a los cartagineses. ¿Han escuchado hablar de Aníbal el Grande? Pues bien, los cartagineses eran una polis de origen fenicio, una colonia de origen fenicio, que se había desarrollado en el norte de África y que había logrado expandirse hacia, por ejemplo, la península ibérica, lo que actualmente es España. De hecho, Cartago Nova era una ciudad que en la actualidad se conoce como Cartagena. No sé, en España no sé si han escuchado de Cartagena. Pero bien, los cartagineses habían logrado expandir una serie de colonias y habían logrado dominar el control marítimo de gran parte del Mediterráneo occidental. Con la expansión de Roma, era evidente que Roma y Cartago iban a entrar en conflicto por el dominio de estos territorios. Roma y Cartago se van a enfrentar a través de 3 guerras púnicas. Al final, el que termina imponiéndose va a ser Roma y logra dominar entonces todo el Mediterráneo occidental, destruyendo la ciudad de Cartago. De hecho, hay una leyenda y un mito en donde se dice que los romanos echaron sal sobre la tierra de Cartago para evitar que vuelva a ser productiva. Con la derrota entonces de Cartago, todo el Mediterráneo occidental termina cayendo bajo el control de la República Romana. Entre el siglo II a.C. se va a producir la conquista del Mediterráneo oriental, ya que los reinos helenísticos, que eran los herederos precisamente de este gran imperio que había creado Alejandro Magno, empiezan a enfrentarse entre sí, con lo cual no les permitió presentar una defensa férrea frente a la expansión romana. Por eso es que los romanos terminan por conquistar toda la zona de la península de los Balcanes, toda la zona de Grecia, conquistan Macedonia, Pérgamo, Siria y terminan por imponer su influencia sobre Egipto. Incluso llegan a dominar toda esta zona de Palestina y ahí, bueno, la Navidad, no sé si ustedes recordarán, pero todo el mito en torno a Jesús y el nacimiento, Belén y los romanos y todo ese tipo de cosas. Ya, ¿por qué estaban ahí? Porque los romanos en torno al siglo II, I, tanto antes y después de Cristo, ya habían logrado dominar todo ese territorio. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? La crisis de la República. Roma se había expandido tanto, pero la población romana, sobre todo los plebeyos, seguían estando en situación de pobreza. Los patricios eran los que habían logrado tener los mayores beneficios de los repartos de las conquistas de la República Romana. De esta manera entonces surgen una serie de reclamos cada vez más álgidos para que se logre tener una serie de repartos de territorios y repartos de recursos cada vez más equitativos dentro de la República Romana. Varios tribunos dentro del imperio, dentro de la República Romana, perdón, van a empezar a promover leyes para la repartición de tierras, van a empezar a promover leyes para bajar el precio de los productos y de esta manera mantener la supervivencia de los plebeyos. Vamos a encontrar 2 reformas importantes impulsadas por 2 tribunos de la plebe, que va a ser Tiberio Graco primero y luego su hermano Cayo Graco. Ambos van a terminar siendo asesinados. La primera ley va a ser la ley agraria para poder repartir tierras a los plebeyos dentro de las nuevas conquistas romanas. Y por otro lado vamos a encontrar la ley frumentaria, que buscaba mantener el precio de los alimentos a muy bajo costo. Evidentemente, los patricios y las disputas internas dentro de la República van a hacer que la situación de la República sea cada vez más inestable. Pues bien, las guerras civiles de los romanos van a terminar entonces por traer abajo la República Romana. Vamos a tener las guerras civiles, pugnas entre generales que se van a dar como resultado de los conflictos entre patricios y plebeyos. ¿Qué es lo que sucede? Verán, durante la época de la República Romana, sobre todo durante la época tardía, se va a producir una serie de conquistas, tanto a Occidente como a Oriente. Se van a terminar por dominar las Galias, se va a terminar por dominar todos estos territorios en Oriente, como hemos visto.
en esta parte de la expansión romana. De esta manera, entonces, vamos a tener una gran cantidad de legiones romanas que más que lealtad a Roma, le van a tener lealtad a su general de turno. Por eso es que varios generales van a sentirse con la tentación de dominar toda la república con las legiones que les eran leales a ellos. La importancia de los militares y de los generales va a crecer entonces cada vez más, socavando la importancia del Senado y de las instituciones romanas. A la larga, esto va a ocasionar precisamente las guerras civiles y va a ocasionar que una gran cantidad de legionarios romanos estén dispuestos a levantarse en contra de sus antiguos aliados para que su general logre obtener la victoria y obviamente que este general les dé una gran cantidad de beneficios a sus tropas. La primera guerra va a enfrentar a los cónsules Mario y Sila. Mario estaba del lado de los plebeyos, Sila del lado de los patricios. Al final el que termina por imponerse va a ser Sila, imponiendo entonces un gobierno de persecución y terror. La segunda guerra civil romana van a enfrentar al primer triunvirato. Julio César era un político carismático que tenía una gran habilidad política, que había logrado someter a las Galias y tenía una gran cantidad de legiones a su cargo. Vamos a tener a otros políticos importantes como Pompeyo y Craso. Craso termina muriendo en una de las campañas en Oriente. Al final Julio César se enfrenta a Pompeyo. Julio César entra con sus legiones a Roma y termina por imponerse a los demás partidarios de Pompeyo. De esta manera, entonces, Julio César se hace con el control total de la república. Pero Julio César no va a ser considerado el primer emperador. Gobierna de manera autoritaria, elimina una gran cantidad de prerrogativas del Senado, empieza a nombrar funcionarios a dedo, es más, aumenta la cantidad de senadores de 600 a 900, con lo cual hace que ingresen una gran cantidad de partidarios suyos para que le den siempre el sí a Julio César, pero él no es coronado como el primer emperador. De hecho, en los idos de marzo, Julio César es asesinado y en teoría el Senado vuelve a tomar el control. Sin embargo, el sobrino de Julio César, Octavio, César Octavio, de hecho, Julio César había adoptado a Octavio, que fue un importante miembro y acompañante de César. Él lo adopta como su hijo y por eso le hereda todo. Octavio, junto con Marco Antonio y Lépido, que van a ser otras figuras políticas y generales importantes dentro de Roma, van a volver a dividirse el territorio de la República Romana, formando lo que se conoce como el Segundo Triunvirato. Sin embargo, este Segundo Triunvirato termina por romperse y terminan por enfrentar a Octavio contra Marco Antonio. Marco Antonio se refugia en Egipto, de hecho, termina casándose con Cleopatra, y es Cleopatra la que apoya a su esposo Marco Antonio en su guerra contra Octavio. Al final, Octavio termina por imponerse en la batalla de Accio. Marco Antonio se suicida, Cleopatra se suicida y el último gran gobernante de esta etapa final de la República Romana va a ser Octavio, que también se llama César Octavio. ¿Por qué? Porque César es un apellido. A Octavio lo van a llamar Imperator Augusto, y quiere decir victorioso en todas las batallas, y de ahí viene el nombre. Entonces, César Octavio o César Augusto son la misma persona. César Octavio Augusto es la misma persona, que es básicamente Octavio, el cual es nombrado como primer emperador. El primer emperador de Roma es César Augusto, de ahí viene el nombre. Pues bien, vamos a tener un periodo en donde la figura del poder político en Roma se va a centrar en el emperador, que vendría a ser el Augusto. Vamos a tener entonces dos etapas claramente marcadas: el Alto Imperio del siglo I al 3 después de Cristo y el Bajo Imperio del 3 al 5 después de Cristo. El Alto Imperio va a estar marcado por la Pax Romana. Los emperadores más importantes van a ser Augusto, Trajano y Caracalla. La máxima expansión territorial del imperio se va a desarrollar durante el imperio de Trajano. El Bajo Imperio va a estar marcado por ya la aparición de Constantino, luego de una serie de guerras civiles, una serie de ensayos para mantener el poder de un territorio tan grande como era el de la Tetrarquía, por ejemplo. Sin embargo, después de todos estos intentos en donde el imperio romano estaba por desaparecer, el que vuelve a tomar el control va a ser Constantino I,
con el Edicto de Milán, en el cual va a dar libertad de cultos y el cristianismo se deja de perseguir. Nuevamente el poder se concentra en Roma y en el emperador. Constantino I es el encargado de crear una nueva ciudad que va a ser la ciudad de Constantinopla, que a la larga va a ser llamada como Bizancio. Teodosio va a ser el que va a proclamar al cristianismo como religión oficial dentro de Roma y es el responsable de dividir Oriente y Occidente ante las invasiones germánicas. A partir de aquí aparece el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental. El Imperio Romano Oriental va a vivir durante 1000 años más, mientras que el Imperio Romano Occidental termina por desaparecer con la caída precisamente de en el año 476, con la caída de Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente. A partir de aquí, entonces, Europa entra en una nueva etapa de su historia. Ya no están más el Imperio Romano. El Imperio Romano ha sido carcomido por una serie de invasiones germánicas. ¿Quiénes son los germánicos? Son una serie de pueblos que estaban ubicados al norte del río Rin, entre los ríos Rin y Don, que de manera general van a ser llamados por los romanos como germánicos. Hacia el siglo IV y V se va a producir una serie de crecimientos demográficos en Germania que va a provocar que busquen evidentemente nuevos espacios donde habitar. Hay un cambio climático en el siglo IV que ocasiona, por un lado, bajas productivas en Roma y también problemas productivos en toda Europa Occidental, lo cual promueve aún más de las migraciones. A este crecimiento demográfico y este cambio climático hay que sumarle la llegada de los hunos. Los hunos van a ser un pueblo de las estepas orientales que van a ser liderados por el gran Atila el Huno. Atila va a ingresar hacia la parte de Europa central y occidental, haciendo que las tribus germánicas presionen cada vez más sobre las fronteras romanas. Si de por sí ya se había iniciado un proceso de migración, la llegada de los hunos va a acelerar este proceso de migración. Vándalos, francos, ostrogodos, visigodos van a ir presionando cada vez más sobre las fronteras, tanto del Imperio Romano de Oriente como de Occidente, debido a que no van a poder contener a las hordas de Atila. La última gran victoria de los romanos va a ser precisamente contra los hunos, que van a ser derrotados, bueno, van a ser frenados, porque en realidad no son derrotados. Precisamente los hunos terminan por desaparecer cuando Atila muere de forma misteriosa. Sin embargo, ya los germanos han penetrado de manera contundente dentro de las fronteras romanas. Vamos a tener dos tipos de invasiones bárbaras o invasiones germánicas. La migración pacífica. Desde el siglo III, los pueblos germánicos ingresaban sobre las fronteras del Imperio Romano. Habían llegado a un acuerdo con las autoridades romanas. Por ejemplo, varias de estas tribus germánicas habían accedido a sentarse en las fronteras con la condición de defender las fronteras romanas frente a la invasión de otros pueblos germánicos y con la condición también de dar a sus hijos como soldados para que luchen a favor de Roma. Paulatinamente, estos germánicos van a ir siendo romanizados, muchos de ellos van a alcanzar grandes puestos dentro del ejército romano, y esto va a ocasionar también que el ejército romano empiece a formarse en mayor parte por soldados de origen germánico que le tenían más lealtad a su pueblo y a su territorio de origen que al mismo Imperio Romano. Por otro lado, vamos a tener a las invasiones violentas. Las invasiones violentas, como su nombre lo dice, van a ser campañas militares lideradas por estas tribus germánicas, como la de los visigodos, que derrotan al imperio en la batalla de Adrianópolis en el año 378 después de Cristo. Ahora bien, estos pueblos germánicos van a combinar tanto la migración pacífica como la violenta. Por ejemplo, los visigodos los vamos a tener en un primer momento enfrentados a Roma, luego los vamos a tener como aliados importantes, como aliados importantes de Roma, y van a ser parte de esta etapa entre los siglos III y V, en donde Roma, sobre todo el Imperio Romano Occidental, termina por desaparecer. Estas tribus germánicas van a ser las responsables de ir configurando los diferentes reinos de origen germánico que se van a fundar
luego de la caída de Roma en el año 476, cuando deponen a Rómulo Augusto. Se van a formar diferentes reinos, como por ejemplo el reino visigodo, del cual va a descender lo que actualmente conocemos como España, digamos así, el reino suevo, el reino de los vándalos, que se va a ubicar al norte de África, el reino ostrogodo, que va a tener el control de Italia, los burgundios, que van a estar en lo que más o menos ahorita sería Suiza, parte de Francia, los sajones, que se van a ubicar al norte de Europa, los normandos, el reino anglosajón, que va a ser una combinación de varios pueblos de bretanos, varios pueblos celtas y varios pueblos sajones, en lo que actualmente es Inglaterra. Pero de todos estos reinos, el más importante, sin lugar a dudas, va a ser el reino franco. Pues bien, ¿cuál va a ser el criterio de unidad de todos estos reinos? Para mal o para bien, el cristianismo. El cristianismo, que era una institución que se había creado hacia finales del Imperio Romano, va a ser lo que le va a dar un criterio de unidad a todos estos reinos germánicos que habían logrado ingresar dentro de las ruinas del Imperio Romano. Quizás sin el cristianismo no conoceríamos en la actualidad la Europa occidental como la conocemos. ¿Por qué? Porque para mal o para bien, la mayoría de estos reyes adoptan el cristianismo como religión oficial de sus reinos. El cristianismo entonces se convierte en un elemento de unidad de Occidente y le va a permitir a Occidente mantenerse cohesionado a lo largo de toda la Edad Media. De la misma manera, surgen las lenguas romances, que es la combinación del latín con las formas de idiomas nativas de las tribus germánicas. Estamos hablando del español, el italiano, estamos hablando del francés, por ejemplo, y de tantas otras lenguas romances que han aparecido en Europa y que se parecen mucho. ¿Por qué? Porque básicamente combinan varios elementos del latín. Sin embargo, el latín sigue manteniéndose como lengua culta a lo largo de este periodo. Se ruraliza la economía. Si durante el Imperio Romano habíamos tenido un gran comercio, sobre todo en el Mediterráneo occidental, ya que Roma tenía el control de todo este territorio y permitía una dinámica comercial muy importante, con la desaparición del Imperio Romano Occidental y al ver que no hay algún poder que logre garantizar un comercio fluido, básicamente la economía deja el comercio y empieza a practicar el ámbito rural, el ámbito agropecuario. Como les decía, de todos los reinos germánicos, el más importante va a ser el reino franco. ¿Por qué? Porque del reino franco va a descender el imperio carolingio. Los francos van a ser un reino que terminan por convertirse al cristianismo, van a tener dos dinastías claramente importantes, va a ser la dinastía merovingia, por otro lado va a venir ya la dinastía carolingia. Los merovingios van a ser grandes reyes, pero al final van a terminar por decaer y vamos a tener que los últimos reyes de origen merovingio van a ser los famosos reyes holgazanes, que no querían gobernar y que designaban todo el gobierno hacia los famosos mayordomos. Los mayordomos van a ser los encargados de organizar la vida dentro del palacio y dirigir el gobierno. Uno de estos mayordomos va a ser el famoso Carlos Martel. Carlos Martel va a ser el encargado de defenderse de los árabes en la batalla de Poitiers. ¿Qué es lo que sucede? Los árabes de origen, los musulmanes, logran expandirse y logran llegar a la península ibérica. Precisamente estos musulmanes lo que querían hacer era seguir expandiéndose hacia el norte. Precisamente es en este momento en donde Carlos Martel, apodado el Martillo, ahí viene el nombre Carlos Martel, detiene precisamente a los musulmanes en la batalla de Poitiers. Los detiene y los obliga a regresar a la península ibérica. Carlos Martel entonces va a ser un famoso mayordomo que va a fundar la dinastía carolingia. El hijo de Carlos Martel va a ser Pipino el Breve. Pipino el Breve se va a dar cuenta que ya no es necesario un rey y va a destronar al último rey holgazán, Childerico III. De esta manera entonces Pipino el Breve se va a coronar como rey de los francos. Pipino el Breve va a tener dos hijos, que va a ser por un lado Carlos y Carlomán. Cuando muere Pipino el Breve, él divide su reino en dos, uno para Carlomán y otro para Carlos. Sin embargo, Carlomán muere de forma muy prematura, sin dejar descendencia, y el que termina por controlar todo el reino va a ser Carlos, que luego va a ser conocido como Carlomagno y va a ser el que funde el famoso imperio carolingio.
El gobierno de Carlomagno va a ser un primer intento por reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Carlomagno va a vivir muy influenciado dentro de las historias de Roma y él va a querer precisamente volver a unir toda Europa dentro del dominio occidental en manos obviamente del cristianismo y por eso es que va a iniciar una serie de campañas militares, sobre todo para tratar de propagar el cristianismo. Carlomagno va a imponer el cristianismo a sangre y fuego. Carlomagno va a tener una fuerte alianza con la iglesia, que en el año 800 después de Cristo, para ser más exacto, en la Navidad del año 800 después de Cristo, va a ser coronado como emperador, luego de haber logrado unificar y pacificar gran parte de Europa Occidental. El imperio carolingio va a ser un colosal territorio en Europa Occidental que buscaba unificar a todos los pueblos que estaban bajo el gobierno de Carlomagno en torno al cristianismo y en torno a las prácticas culturales occidentales. Va a organizar su imperio en torno a ducados, condados y marcas. Las marcas van a ser territorios fronterizos. Los condados van a ser organizaciones territoriales mucho más grandes que dentro de su jurisdicción estaban los famosos ducados, que van a ser provincias cada vez más pequeñas. Una agrupación de ducados, un condado, y las marcas eran evidentemente las fronteras. Gobernante de una marca, marqués. Gobernante de un condado, conde. Gobernante de un ducado, duque. Y de ahí vienen los nombres de la clásica títulos nobiliarios que van a producirse luego durante la edad feudal. Va a haber un Misi Dominici que era un supervisor imperial. Ahora bien, Carlomagno no solo se va a preocupar por el dominio del territorio, sino también se va a preocupar por la difusión cultural. Por eso es que va a retomar el estudio de los clásicos y va a organizar tres escuelas, la escuela palatina, conventual y parroquial. La parroquial va a ser designada a los miembros del común de la población del Imperio Carolingio, se le enseñaba matemática básica, se le enseñaba, por ejemplo, los ritos religiosos básicos, las oraciones básicas, lectura y escritura básica. Dentro de las escuelas conventuales vamos a encontrar aquí el trivium y el quadrivium, las famosas 7 artes liberales, que van a ser los siete cursos básicos que se imponían dentro de las escuelas conventuales. Aquí en las escuelas conventuales vamos a encontrar que se desarrollaban los monjes. Dentro de el trivium y el quadrivium vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de el quadrivium vamos a encontrar a la... déjenme un momento. ¿Dónde está? Dentro del trivium vamos a encontrar a la gramática, la retórica y la lógica, y dentro del quadrivium a la aritmética, geometría, astronomía y música, que era lo que se impartía dentro de las escuelas conventuales. Se le conoce como escuelas conventuales porque ahí se formaban a los monjes. Y la escuela palatina, ubicada en la ciudad de Aquisgrán, que fue organizada por Alcuino de York, era la responsable de organizar a los administradores que se encargaban de administrar los diferentes territorios del gran imperio carolingio. Con la muerte de Carlomagno, el que lo sucede va a ser su hijo Ludovico Pío o Luis el Piadoso. Ludovico Pío no va a ser ni la sombra de su padre, por eso es que durante su gobierno varios territorios que habían sido sometidos por Carlomagno van a empezar a independizarse y van a empezar a rebelarse en contra del poder central. Ludovico Pío no solo va a tener ese problema, sino va a tener el problema de sus hijos. Sus hijos van a enfrentarse por la descendencia y por el control del territorio. Los hijos de Ludovico Pío van a terminar por fragmentar todo el imperio carolingio a través del Tratado de Verdún en el año 843 después de Cristo. El reino de Luis el Germánico, la zona de Germania, Lotaringia para Lotario, que es la zona central, y Carlos el Calvo, que va a ser que se va a quedar con la zona de Francia. Esta situación de inestabilidad política va a hacer que los reyes vayan perdiendo el poder. ¿Y quiénes son los que asumen el control del territorio y el control de la política y la economía dentro de el desmembrado imperio carolingio y en gran parte de Europa occidental? Los nobles. Los nobles empiezan a adquirir cada vez más poder, cada vez más importancia. Los señores locales se encargan entonces de la defensa de sus territorios y empiezan a organizar una nueva forma de producir y organizarse política y socialmente que se va a conocer como el feudalismo.
A esto hay que sumarle que la falta de prevención y la falta de unidad y cohesión política dentro del gran imperio, dentro de lo que fue el gran imperio carolingio, facilitó la invasión de nuevos pobladores que eran considerados bárbaros, nuevas invasiones bárbaras, una segunda oleada que va a estar marcada por la invasión de magiares, que vienen desde la zona de Europa Oriental, sarracenos, que vienen desde el norte de África, y los más famosos de todos, los vikingos, que eran un pueblo germánico de la zona de Noruega. Por eso es que se les conoce como poblaciones nórdicas. Los vikingos van a iniciar sus travesías llegando primero a Inglaterra, llegan a conocer toda la costa de Europa Occidental, incluso llegan a sitiar París, llegan a... claro, los señores locales son los nobles, son los condes, duques, marqueses que terminan por tener el control de los territorios una vez que los reyes empiezan a perder el poder. El cargo de rey todavía existía, pero era más que nada nominal, porque el poder real lo tenían evidentemente los señores locales. Pues bien, precisamente la invasión de las tribus bárbaras que vienen, por ejemplo, desde el norte, como los normandos, del este, como los magiares, o del sur, como los sarracenos, por ejemplo, desde África, va a significar precisamente que los señores locales empiecen a defenderse de estas invasiones y sobre todo adquieran mucho más poder dentro de Europa Occidental, naciendo así los vikingos. Claro, los vikingos vendrían a ser una serie es un pueblo germánico que habitaba la zona de Noruega, Dinamarca, Suecia, que básicamente son estos pueblos que van a tener también una gran autonomía política, van a haber figuras como jarls, reyes y gobernantes locales, pero que van a mantener una unidad cultural, expresada en qué, en su idioma, en su escritura y en sus ritos religiosos. Los vikingos van a iniciar este proceso de conquistas, de fechorías en las costas de Gran Bretaña primero, llegan a Irlanda, de hecho primero, luego llegan a Gran Bretaña, llegan a las costas de Europa occidental, sobre todo en la zona norte de Europa, van a llegar, por ejemplo, a la España andaluz, que era controlada por los musulmanes en esa época, van a llegar incluso al mar Mediterráneo. Van a ser muy bien conocidos durante su famosa era vikinga. Sin embargo, los vikingos van a terminar de ser anexados al mundo europeo occidental cuando se convierten al cristianismo. Cuando se convierten al cristianismo ya dejan de robar, dejan de realizar ese tipo de fechorías y practican más el comercio y la alianza con otros reinos cristianos occidentales. Como siempre, el cristianismo aguando la fiesta para los, para los amigos vikingos que eran felices saqueando y robando y dándole culto a Thor, a Frey y a toda esta gente. Pero bien, el cristianismo termina por apaciguar, digamos así, a los reinos vikingos y los termina por asimilar dentro de Europa. Mientras esto estaba pasando en Europa, ¿qué pasaba en Bizancio? El gran imperio bizantino que va a durar aproximadamente 1000 años, del siglo IV al siglo XV, del siglo IV al siglo XV después de Cristo, va a existir este gran imperio bizantino, que tiene su origen cuando Teodosio divide el imperio romano en el año 395 en dos. Arcadio le da el imperio de Oriente y a Honorio el de Occidente. Arcadio es considerado el primer emperador del imperio bizantino. Es un gobierno en donde se va a tratar de mantener y continuar la tradición romana, pero sobre todo la griega. De hecho, aquí en el Imperio Bizantino vamos a tener una gran cantidad de conocimientos y una gran cantidad de aportes griegos griegos y romanos se van a mantener dentro del Imperio Bizantino. La ciudad más importante va a ser Constantinopla, ubicada en el estrecho del Bósforo. Constantinopla va a ser muy importante porque va a controlar las rutas comerciales que van a viajar de este a oeste. A través de Constantinopla se va a poder establecer rutas comerciales importantísimas que hicieron que esta ciudad se convierta en la ciudad más importante, sin lugar a dudas, de toda la Edad Media. En Constantinopla vamos a tener la figura del cesaropapismo. ¿Qué es el cesaropapismo?
el emperador del Imperio Bizantino era tanto líder político como líder religioso y era el responsable de dirigir el imperio. A diferencia de lo que pasa en Occidente. En Occidente no. En Occidente existía la figura del Papa y existía la figura del emperador. De hecho, Carlomagno es coronado como emperador por el Papa. Esto simboliza una dualidad del poder, un poder espiritual y un poder terrenal. En Bizancio no pasaba eso. En Bizancio, el emperador era tanto líder de la iglesia como líder del poder político. Así que ahí no había mayor problema. Existía, sí, un patriarca, pero el patriarca el patriarca estaba supeditado al poder del emperador. Es por eso que se produce el gran cisma de Oriente en el siglo XI, en donde las dos iglesias cristianas más importantes de la historia se separan. Por un lado vamos a tener a la iglesia cristiana ortodoxa de Oriente y la iglesia cristiana católica de Occidente. Ambas iglesias se terminan por separar. Dentro del Imperio Bizantino vamos a tener un sincretismo. Los elementos griegos y los elementos romanos se fusionan con los elementos orientales y sobre todo con el cristianismo, y vamos a tener una interesante amalgama de tradiciones culturales que se van a desarrollar dentro del Imperio Bizantino. El emperador más importante, sin lugar a dudas, es nuestro amigo Justiniano, que va a ser el que le va a dar la máxima expansión al imperio, el que va a construir la Basílica de Hagia Sofía y el que va a elaborar el Corpus Juris Civilis, que es la recopilación de las leyes romanas. Si alguien va para derecho aquí, va a tener que leer el Corpus Juris Civilis en algún momento de su formación. El Imperio Bizantino va a tener una gran cantidad de reyes y dinastías, pero al final de su vida, en el año 1453, estaba reducido prácticamente a la ciudad de Constantinopla. Y es el emperador turco Mehmed II el responsable de capturar la ciudad de Constantinopla, y de esta manera cae el gran Imperio Bizantino. El otro gran imperio que se desarrolla en Oriente va a ser el gran imperio musulmán, que va a salir desde la península arábica. El responsable de iniciar este proceso de expansión, sin lugar a dudas, va a ser Mahoma, que va a vivir entre el 570 al 632 después de Cristo. Mahoma era un comerciante, se había casado con una rica viuda y mientras estaba realizando una de estas actividades comerciales recibe la llamada de Dios y a partir de aquí inicia su prédica. Va a iniciar su prédica en la ciudad de la Meca, pero de ahí tiene que huir en lo que se conoce como la Égira debido a las presiones de las autoridades de la ciudad. Después logra retornar a la Meca cuando las autoridades de la ciudad de Medina, que era el lugar a donde había huido, le dan apoyo. Captura la Meca sin mayor oposición y de esta manera se inicia un proceso de expansión del gran imperio musulmán. Logra la unidad Mahoma política y comercial. La organización política va a estar al mando primero el califa, que es el jefe político y religioso, el gran visir, que es un primer ministro, y el valí, que es un gobernador provincial. El Islam, que es sumisión a Alá, va a ser la religión profesada por todos los musulmanes. El Corán va a ser un libro sagrado, un libro de las recitaciones, en el cual Mahoma va a poner todo lo que el ángel Gabriel le dijo a Mahoma. Y es que Mahoma, según la tradición, se cuenta que el ángel Gabriel apareció y le dio una serie de directrices, y Mahoma lo que hace es escribir estas directrices dentro de el Corán. Existen en el Islam 5 pilares fundamentales, dentro de los cuales está, por ejemplo, el ayuno, está, por ejemplo, el ayuno en el mes de Ramadán, está, por ejemplo, ir a la Meca por lo menos una vez en tu vida, orar una cantidad de veces, orar una cantidad de veces al día, dar limosna y la profesión de la fe, en la cual se dice que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, que es un mantra que repiten ellos. La yihad es una esfuerza de guerra defensiva. Ojo, la yihad es una guerra defensiva cuando los pueblos están en peligro. No es una guerra ofensiva. En la actualidad, varios grupos terroristas extremistas de origen islámico, abogados en la yihad, justifican su actuar terrorista. Es una mala interpretación de la yihad que utilizan estos extremistas para justificar sus acciones. Pero la yihad es una guerra defensiva, no es una guerra ofensiva. En realidad, terroristas y extremistas los hay en todo sitio y en todas las religiones. No es algo solo del mundo musulmán. Es importante aclarar esto. Van a ver a lo largo de su historia 3 califatos. El primero, el califato ortodoxo o de los bien guiados, cuya capital va a ser Medina. Entre el año 632 y 661 van a ser liderados por personas que conocieron o estuvieron muy ligadas a
a Mahoma. Luego vamos a tener un califato omeya que van a trasladar su capital a Damasco, que va a ser el que le va a dar la máxima expansión territorial. Por ejemplo, el califato omeya va a llegar a conquistar toda la península ibérica y va a lograr expandirse hacia Oriente. Y por último, un califato abásida que va a trasladar su capital a Bagdad y que va a ser una época de gran esplendor cultural. En filosofía va a destacar a Averroes con su comentario de Aristóteles, por ejemplo; en álgebra al-Khwarizmi, compendio de cálculo; en medicina Avecinas, por ejemplo, con el canon de medicina. Los musulmanes van a tener una rica tradición cultural que se mantiene hasta el día de hoy. Luego de la derrota y de la desaparición del Imperio Carolingio, vamos a tener la aparición del feudalismo, en donde los señores feudales, estos señores locales, adquieren el poder. Es un sistema económico, político y social sustentado en la propiedad y usufructo de la tierra y las relaciones de dependencia personal. Como ya hemos visto, las causas son la desintegración del Imperio Carolingio y las invasiones bárbaras. Políticas. Vamos a tener varias soberanías, varios nobles van a tener su propio dominio y muchos de ellos van a entrar en guerra entre ellos por el control de estos territorios. La sociedad se ruraliza, las ciudades paulatinamente son abandonadas, prácticamente se vuelve una economía de autoabastecimiento debido a que los constantes conflictos hacen que el comercio sea muy peligroso. Dentro de las clases sociales vamos a tener la típica diferenciación social del mundo medieval. En la cima de la pirámide van a estar los velatores, encargados de hacer la guerra, representados por la nobleza; los oratores, que son los clérigos, encargados del control ideológico, de apaciguar a la gente para que no se rebelen en contra de los velatores; y los laboradores, que van a estar el pueblo llano, compuesto por siervos, compuesto por dueños de tierras que no eran nobles, y también compuestos por los burgueses. ¿Quiénes son burgueses? Son los habitantes de los burgos o ciudades, que a la larga van a ir adquiriendo un mayor poder económico dentro de el mundo, sobre todo a finales de la Edad Media y sin lugar a dudas durante la Edad Moderna. Los sistemas de dependencia personal van a ser dos. Por un lado vamos a tener el vasallaje y por otro lado vamos a tener la servidumbre. El vasallaje consiste en un vasallo y un señor. El vasallo es un noble libre que le jura lealtad y fidelidad a un señor. Y el señor va a ser otro noble libre que le da una investidura, que a cambio de su fidelidad le da un beneficio, que en un primer momento era espadas, armaduras, caballos, pero a lo largo va a ser propiedades territoriales, que se conocen como feudos. Pues bien, la servidumbre se va a dar entre un señor libre y un siervo, que está adscrito al feudo, que es decir, no se puede mover del feudo y que trabaja para el señor feudal. Las parcelas se van a dividir entre mansos y reservas y se van a repartir entre los siervos para que trabajen en este territorio. Una parte se la daban al señor feudal y otra parte se la quedaban ellos para subsistir. El sistema feudal se reparte en toda Europa, pero va a llegar un momento en donde este sistema ya no tiene una forma de seguir expandiéndose. Entonces, ¿cuál va a ser la oportunidad que van a tener los señores feudales para extender este modelo económico, político, social? Las cruzadas. Las cruzadas van a ser una serie de campañas militares que van a enfrentar a Occidente con Oriente. El pretexto va a ser recuperar Tierra Santa, que había sido capturada por los turcos selyúcidas en 1076. Pero en realidad lo que buscaban los cruzados era expandir el sistema de organización feudal en estos territorios. ¿Por qué? Porque ya no había más tierras que repartir en Europa y había una gran cantidad de caballeros que estaban desesperados por encontrar tierras en donde gobernar. Como les decía, la expansión del sistema feudal, intereses de los señores feudales por obtener los ricos comercios del cercano oriente, una gran presión demográfica en Europa, se necesita mandar personas a otro sitio porque Europa ya no puede abastecer a la gran cantidad de personas que viven ahí, y la necesidad de abrir nuevas rutas comerciales. De las 8 campañas, la única que tuvo éxito es la primera, que se divide en dos, la popular y la señorial. La popular es totalmente destrozada, pero la señorial logra tener diferentes éxitos dentro del mundo, dentro del Medio Oriente, el cercano Oriente. Por ejemplo, incluso se logra conquistar Jerusalén y se forman una serie de reinos cristianos en el Medio Oriente. Sin embargo, a la larga estos reinos cristianos van a terminar por desaparecer. La tercera cruzada va a ser liderada por Ricardo Corazón de León, que va a ser la famosa Cruzada de los Reyes, porque va a participar Luis de Francia, Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Federico Barbarroja de Alemania. Al final, Ricardo Corazón de León llega a un pacto con el sultán Saladino de Siria
y termina volviéndose a casa. Las demás cruzadas van a ser un total, completo y rotundo fracaso. Las consecuencias: se recuperan las rutas comerciales en el Mediterráneo, hay un contacto cultural entre Oriente y Occidente, el poder feudal decae porque no se logra obtener las ganancias importantísimas que se esperaban, y los reyes vuelven a la carga. Es decir, al ver que los señores feudales están totalmente destrozados debido a el fracaso de las cruzadas, los reyes empiezan a volver a reclamar su poder y empiezan cada vez más a centralizar el poder, ocasionando el fin del feudalismo. En este aspecto va a venir una época de grandes friajes dentro de la Edad Media, que se conoce como la Pequeña Edad Glacial, que empieza hacia el siglo XIV. Vamos a tener fuertes problemas en la producción dentro de Europa. El fracaso de las cruzadas ha hecho que no se obtengan los beneficios económicos esperados. La escasez productiva hace que el precio de los alimentos se encarezcan. La población no puede acceder a los alimentos y de esta manera tenemos una gran cantidad de población malnutrida dentro de Europa. Es en este momento en donde llegan desde Oriente unas ratitas con unas pulgas infectadas, probablemente de peste bubónica, iniciando lo que se conoce como la Gran Peste Negra. Dentro de una población mal alimentada, con malas cosechas, con una gran debacle económico, producto del fracaso de las cruzadas y demás, el pandemonium estaba servido para que se produzca la Gran Peste Negra, que termina por destruir la Edad Media. La Edad Media termina precisamente dentro de una serie de caos debido a las guerras que no logran obtener beneficios, debido a las epidemias, y esto hace que se encuentren nuevas formas de solucionar el problema y se produzca lo que se va a conocer como el Renacimiento y el inicio de la Edad Moderna, que es motivo de la siguiente clase. Con esto, compañeros, hemos llegado al final de la clase de hoy. Voy a proceder a dar las claves. Las claves para esta semana serían las siguientes. A ver, un momento. Bien. Las claves para esta semana son las siguientes. La 1 es la C de casa, la 2 es la C de casa, la 3 es la C de casa, la 4 es la B de barco y la 5 es la A de avión. Repito, 1 C de casa, 2 C de casa, 3 C de casa, 4 B de barco y 5 A de avión. Esas serían las claves para esta semana. Conmigo será hasta el próximo lunes. Nos vemos, compañeros, y cuídense bastante. Por favor, recuerden que todavía estamos en pandemia y vacúnense si les toca vacunarse, ya que toda la información científica indica que la vacuna está salvando vidas. Así que vacúnense si tienen que vacunarse, recomienden a su familia que se vacunen, y conmigo será hasta el otro lunes. Nos vemos, compañeros. Gracias por haberme prestado atención. Conmigo será hasta el próximo lunes.